grabar. Ya, chicos, entonces, ya, esta cosita que está ahí no es problema porque de que no se pegue, ya sabe lo que tengo que hacer. Como dice un compañero, hay que hacerse un guante en donde se sacan los dedos, digamos, y que no haya sensibilidad, para que no distraiga esa sincronización que pasa, ¿ya? Entonces nosotros estamos en OneNote, entonces compartimos la pantalla. Entonces ahora le voy a explicar desde cero de nuevo, chicos. Esto no es pérdida de tiempo porque es necesario que cuando ustedes lean la clase sepan que estoy mostrando, ¿ya? Entonces, chicos, un compañero preguntó de dónde salió cuando resolvimos esto. Pusimos el cuadrado de este binomio, le quitamos, se fueron dos términos y aquí quedaban dos términos. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, no es ningún truco, sino que lo que yo hice es factorizar lo que se repetía acá en estos dos términos. Se repetía el 2x y quedó x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado. Este r cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces un compañero me decía, ¿de dónde salió la x? Perdón, ¿de dónde salió cómo desaparecí la x? Entonces, es válida la pregunta, pues entonces yo le hice el triangulito, ¿no es cierto?, que relaciona las coordenadas cartesianas con las coordenadas polares. La proyección de este R en el eje X es R coseno. Así que esta X vale R coseno. Y la proyección en el eje Y es R seno teta. Y igual R seno teta. No quiero ponerlo porque si lo pongo se va a correr. A ver. Voy a hacerle empeño para ponerlo ahí. Y igual R seno de teta. Entonces, ahí está el X y está el Y. Entonces, ese lo reemplacé acá. Entonces, como queda R coseno con el R cuadrado, queda R cubo. Entonces tuve que seguir trabajando porque el I cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado. Pero el seno cuadrado es 1 menos coseno. Entonces aquí traté de ver si habían términos semejantes. Ya, pues lo único que observé es que se repetía, si ustedes se fijan, el R cuadrado. Entonces factoricé por R cuadrado y me quedaron estos cuatro términos. Pero acá hay que darse cuenta que aquí tienes R cuadrado, aquí tienes 2R coseno teta y aquí coseno cuadrado de teta. Es decir, tienes el cuadrado de ese binomio, ¿se fija? El cuadrado del primer término, el doble producto, 2R coseno teta, más el cuadrado del segundo término, menos 1. Entonces, si tú despejas esto, cuando R igual 0, estás en el polo. Y cuando el R es distinto de 0, te queda que esto tiene que ser 1 para que esto sea 0. Entonces le sacas la raíz cuadrada y te queda así. Entonces va a quedar R igual 1 menos coseno teta, porque lo envió para el otro lado, que era lo que decía en el PDF, ya que había que llegar a esa forma. Entonces un compañero preguntó, ¿dónde estaba eso? Y aquí se lo mostré al alumno, ahí. Ahí está el ejercicio. Había que escribir esto, esta ecuación, y la forma equivalente que dice es R1 menos coseno teta, ¿ya? Esa es la curva. Ya. Entonces, chicos, bueno, y ahí, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que no estábamos grabando y ahí entonces empezamos a pensar. Ah, no, también le expliqué que a continuación estaba este ejercicio práctico, en donde para poder pasar la polares, lo que yo hice fue resolver el cuadrado de ese binomio que aparece ahí. Entonces, ese cuadrado del binomio tiene esos tres términos. Entonces junté el x cuadrado con el y cuadrado, que es r cuadrado, ¿ya? Porque no se olviden de que en el dibujito que está acá, si ustedes lo ven ahí, si ustedes suman x cuadrado, si ustedes suman ese x cuadrado, más el y cuadrado, les va a quedar r cuadrado coseno cuadrado, más r cuadrado seno cuadrado, factorizan por r cuadrado, y le va a quedar r cuadrado de coseno cuadrado más seno cuadrado que 1. Entonces va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, ¿ya? Entonces, chicos, eso no se olviden de eso, que, a ver si lo voy a hacer despacito, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Ya, esa es una relación importante.
Bueno, ¿cuál es la otra? La del ángulo. Que si ustedes lo miran ahí, tangente de ese ángulo va a ser cateto opuesto, que es Y, dividido por cateto adyacente, que es X. Entonces esto te permite calcular el ángulo. Ya, esa estoy seguro que esa no se pegó. Ya no importa, pero ahí ya ustedes recuerden que yo les voy a completar, ¿no es cierto? Esto a lo mejor se lo hago con PDF, ¿ya? Porque a los de álgebra 2 le estoy haciendo con PDF. Están quedando más ordenados. Claro, eso se pegó, pero ya no importa. Ya. Entonces, chicos, en este ejercicio, ¿no es cierto? Hay que reemplazar el X por R coseno teta, y entonces queda una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado en R. Este R cuadrado, aquí hay un R, y después hay un término libre. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Menos B, el B es lo que acompaña al R, en este caso es menos 2pi coseno, pero como es menos B va a quedar 2pi coseno, más menos raíz cuadrada de B cuadrado es 4pi cuadrado coseno cuadrado, menos 4a, el a vale 1 y c vale todo eso, ahí está. Entonces le decía yo que lo único que pude hacer fue lo siguiente, factorizar por 4, y como quedó raíz de 4, ese 2 lo tiré para afuera, y como hay un 2 abajo, simplifiqué los 2 y me quedó la ecuación que relaciona R con teta. Ahí está. ¿Ya? Bueno, y ahí en realidad nos dimos cuenta de que no habíamos grabado y volvimos atrás. Ya, después de eso, ¿qué otro problema había? Ah, este no era tan difícil, había que ubicar estos dos puntos. Entonces, para un ángulo de menos 45 grados, menos 45 grados es medir 45 grados, pero al revés, es decir, con los sentidos de las manecillas del reloj. En la dirección de las manecillas del reloj es negativo. Contrario a las manecillas del reloj es positivo. Entonces aquí que tengo el ángulo menos 45 grados y me dicen que la distancia es 3. O sea, ese es el punto que está ahí. Pero pidieron el punto 1, que es menos 3, para ese ángulo, menos 45, para poner menos 3 lo que se hace, no es que la distancia sea negativa, sino que uno escribe en una dirección opuesta. Es decir, si aquí hay 3 unidades, acá entonces con ese mismo ángulo dibujo 3 unidades, pero en la dirección contraria. Esa es una convención que tenemos que aprender, porque para dibujar necesitamos saber esa convención. ¿Ya? Entonces, ese 3 es del radio, ¿cierto? Claro, el radio vector es la distancia que hay del polo al punto. Pero poner menos 3 significa acá que tú te devolviste en el sentido contrario. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Es una convención. Cuidado, chicos, aquí no dice menos 3, menos pi cuarto al cuadrado, sino que acuérdense que este es el eje llamado pi medio, es decir, para el ángulo pi medio, todos los puntos que están acá, entonces son eso, ese pi medio es el eje que está ahí, no es que esté al cuadrado. Ya, después había otro, y esto yo me acuerdo que un alumno me estaba haciéndolo, que hay que pasarlo a la forma cartesiana. Entonces lo que hay que hacer acá es esto. Esta distancia, coseno de este ángulo, es este x positivo. Entonces, como el coseno es par, el coseno 45 es un medio raíz de 2. Entonces va a ser 3 por un medio raíz de 2. En cambio, el i, ¿por qué es negativo el i? Porque estamos midiendo, ¿no es cierto?, la proyección de este ángulo, pero ahora hacia abajo, pues en este cuadrante que está acá es negativo. Entonces va a quedar 3 por seno de menos pi cuarto, pero el seno impar, así que queda menos 3 por un medio raíz de 2. Ahí está. Bueno, y el otro punto era más difícil, el P1. ¿Dónde está? No, espérate. Es el... A ver, ¿dónde está el otro punto? Este punto. No. Ahí estoy escribiendo el punto... ¿Cuál es el punto P1? Este. Ese justo que está, el que Claro, este punto. está tocando ahora. Claro, ese punto, este que está acá. ¿Cómo se escribe este punto? Este punto, fíjate, va a ser, en el eje Y va a ser positivo y en el eje X negativo, entonces va a ser 3
3 por 1/2 raíz de 2, y el otro va a ser, perdón, el coseno es negativo, pues el x es negativo y el y es positivo, entonces por eso queda menos 3/2 raíz de 2 y el otro 3/2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque este ángulo es de 45 grados y si tú proyectas estas distancias, no es que sea menos 3, sino que aquí hay 3 unidades, entonces si yo la proyecto acá, el y me queda positivo, pero si yo proyecto, aquí hay 45 grados, si yo proyecto en el eje x queda negativo, porque de aquí para acá es positivo y en las cartesianas y de aquí para allá es negativo. ¿Ya? Ya, después había que decir, este ejercicio, este punto que daban raíz de 3 medios, coma 1 medio, aquí hay que aplicar lo que recién le estaba explicando, que esta cuestión que se pegó acá. Entonces, fíjense, para pasarla a polares, lo que yo hice fue este x y este y. El r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí va a quedar 3/4 más 1/4 da 1. Entonces el r vale 1. Después, para saber qué ángulo forman, tú dices, tangente de teta va a ser cateto opuesto, 1 medio, por cateto adyacente, raíz de 3 medios, queda 1 partido por raíz de 3. Entonces, fíjense, chicos, esto es lo que uno hace, esto es lo normal. Por eso uno cuando pilla las copias, yo estoy hablando en forma presencial, de repente uno está revisando y encuentra, por ejemplo, un resultado así perfecto. Y no, pues lo normal es que uno hace ensayo y error, como acá, por ejemplo, mire, yo hice yo me acuerdo que 30 y 60 grados tienen raíz de 3 la tangente, entonces probé con primero tangente de epitercio, tangente de 60 en realidad, a ver, sí, seno de epitercio partido por coseno de epitercio, ¿cuánto da eso? Bueno, seno de 60 es 1 medio raíz de 3 y coseno de 60 1 medio. Entonces queda raíz de 3. Entonces no era 60, pues era 30. Entonces tangente de piseto es seno de piseto dividido por coseno de piseto. Entonces seno de 30 1 medio y coseno de 30 1 medio raíz de 3 se simplifica, entonces ahí queda el ángulo. Quiere decir que está a una distancia 1 del ángulo piseto. ¿Ya? Eso, 30 grados. Esa es entonces transformar estas coordenadas a coordenadas polares. ¿Ya? Ya, después, esta también los chiquillos, o sea, ayer lo comentamos y algunos alumnos se dieron cuenta. Si yo tengo la recta x igual a, que es paralela al eje y, entonces el x lo reemplazo, pues r coseno teta igual a, y el coseno lo paso dividiendo y ahí tengo r como función de teta. Ahí está pasada a polares la recta x igual a. Y si tengo una recta y igual b, una horizontal y igual b, bueno, el y lo reemplazo por r seno teta y el seno teta pasa dividiendo y queda así. ¿Ya? Después había que transformar una que la hicimos, que este seno teta yo lo pasé multiplicando y me quedó y igual a e elevado a x. Entonces, si ustedes se acuerdan, también se lo escribí como la función inversa, pero no es necesario. Había que escribir igual e elevado a x. Y esta, un compañero se dio cuenta, bueno, no se las puse acá, pero aquí era logaritmo de r más logaritmo de coseno teta, entonces un compañero se dio cuenta propiedades logaritmo, una suma es el logaritmo de un producto. Entonces r seno teta era y r coseno teta era x, entonces era y igual logaritmo de x. ¿Cuál es la función inversa? ¿No es cierto? El logaritmo es el exponente que hay que elevar la base, este es el número e elevado a y igual a x. Entonces, o sea, había que dar esta forma, ¿ya? Pero acá tienen la función inversa, se las puse nomás para recordar las propiedades de los logaritmos, que de repente uno se olvida, ¿ya? Después estaba, este también lo hicieron los chiquillos, era x cuadrado menos y cuadrado igual 1, reemplacé el x por r coseno al cuadrado y el y por r seno al cuadrado, factoricé por r cuadrado y aquí me quedó el coseno cuadrado menos el seno cuadrado, que es el coseno del ángulo doble. Entonces pasé dividiendo y después le saqué la raíz y ahí tengo la relación, ¿ya? Este otro, ¿no es cierto?, que era r cuadrado más r cuadrado seno teta coseno teta igual 1, yo aquí reemplacé, ¿ya? Entonces, donde decía, por ejemplo, x por y, decía x cuadrado más y cuadrado más xy.
Es que chicos, estoy hablando en el aire, se lo quiero mostrar. A ver, hay alumnos esperando, chuta. Se lo voy a mostrar para que esta cuestión que yo, claro, yo le estoy diciendo, hice esto, es este otro, pero ¿de dónde Sí, está eso? está Se un lo poquito quiero más arriba. mostrar. ¿Mm? Sí, pero yo igual quiero mostrárselo para que sepan de dónde salió esto, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Ves? Se fija que aquí había, esos dos ya los expliqué, pero decía que había que pasar estas ecuaciones cartesianas a polares, entonces aquí se reemplazó el X y el Y por las polares, R coseno teta y coseno teta, pero estaba esta es la que le estoy explicando, pasar esta, X cuadrado más XY más Y cuadrado igual a 1, entonces lo que hay que hacer, donde dice X te va a quedar R cuadrado coseno cuadrado, aquí te va a quedar Y cuadrado, R cuadrado seno cuadrado, y aquí te va a quedar el producto, R cuadrado seno teta coseno teta, ¿ya? O si tú quieres el X cuadrado más el Y cuadrado, el R cuadrado. Entonces te va a quedar R cuadrado más el producto de X por Y va a ser R coseno multiplicado por R seno, va a quedar R cuadrado coseno seno. Y todo eso igual a 1. Y eso es lo que me quedó, ¿ya? Entonces veamos. ¿Dónde está eso? Veamos cómo quedó entonces al reemplazar el X y el Y. Y aquí está. ¿Se fija? Ese ya lo habíamos hecho y este es el que estamos haciendo. Entonces, el X cuadrado más Y cuadrado era el R cuadrado y el otro reemplazamos R seno por R coseno por R seno, va a quedar R cuadrado seno teta coseno teta. ¿Qué hice? Factoricé por el R cuadrado igual a 1 y lo pasé dividiendo. Entonces, lo puedes dejar ahí o si no sacarle la raíz cuadrada. Y ahí tienes la relación entre R y teta. ¿Ya? Ya, este es el que me costó más. ¿Ya? Este que está acá, leamos el enunciado. O sea, veamos de dónde sale, qué es lo que qué es lo que estamos haciendo. Entonces, muy bueno entender qué es lo que se estaba pidiendo. Entonces, está aquí. Estos son los últimos ejercicios. Dice, determine la ecuación cartesiana e identifique la curva de ecuación polar. R igual 2A coseno de, abre paréntesis, teta menos teta 0. Teta 0 es fijo, es un número real. Y A es positivo. Entonces, chicos, este es un súper buen ejercicio. Pero el semestre pasado no les pasaron geometría analítica. En álgebra antes se pasaba geometría analítica, ahora no se pasó geometría analítica, no se pasó nada. Había mucho temor, todos tenían miedo porque las pruebas eran extrañas, todo era extraño, había desconfianza. Los alumnos me decían que no se sentían en confianza en el curso porque sentían de que estaban cada vez haciéndole difícil para que no se copiaran, qué sé yo, hacer esto. Después se cortó la luz, un castigo de Dios. Una vez se cortó la luz y resulta que los chiquillos no podían responder, ¿no? Entonces se tuvo que cambiar la prueba como 2 veces. Claro, porque la soberbia no sirve, pues chicos, el decir, yo voy a hacer esto, vamos a hacer esto, esto, otro. No, pues chicos, sí. Para hacer esto hay que hacerlo con los alumnos, o sea, para que dar una prueba, todos tienen que tener la misma posibilidad de poder responder. Y si el alumno no puede responder porque no tiene internet o cualquier cosa, tiene que solucionarse en la facultad. Mire, yo no pude hacer la prueba por tal cosa, usted dice eso, y entonces después le toman la prueba recuperativa. Ya. Entonces acá está, ¿y qué es lo que hice yo? Este coseno de teta menos teta 0, como les dije ayer, lo desarrollé. Va a quedar coseno teta 0. Como es menos, va a quedar más seno de teta 0. Yo le estoy recordando las fórmulas nomás. Entonces, miren lo que hice yo. No es que esté dividido, sino que multipliqué por R. Multipliqué por R para que me quedara R cuadrado. Y fíjense aquí me quedó 2A. Y el R lo pasé aquí donde está este coseno. ¿Ya? Y el R también va a multiplicar el otro término. Entonces, chicos, lo que yo hice acá, reemplazar al tiro el R coseno por el R coseno es X por coseno de teta 0. Y el R seno lo reemplacé por Y. Entonces me quedó X coseno teta 0 más Y seno teta 0 multiplicado todo esto por 2A y aquí me quedó X cuadrado más Y cuadrado. Entonces todavía no se ve claro. Entonces tiré este término restando. El menos 2A X coseno teta quedó ahí y el menos 2A Y seno teta quedó acá.
Entonces lo separé, el x cuadrado y el y cuadrado, y todo aquí queda un 0. Entonces completé cuadrado. Esto lo pasó David el semestre pasado, completar este cuadrado. Entonces va a quedar x menos a coseno teta al cuadrado, pero que, como el cuadrado del binomio tiene 3 términos, hay que quitarle el cuadrado de este término. Pues hay que quitarle a cuadrado, coseno cuadrado, teta 0. Y al otro igual. Perdón, no caché cómo lo ¿Sí? ordenó. A ver, ese no lo caché cómo lo ordenó ahí. Así pues, mira. Resulta que estos dos términos son el cuadrado de este binomio. Mira, fíjate. El cuadrado de x está ahí. El doble producto, el 2x por menos a eso, aquí está el doble producto. ¿Verdad? Más el cuadrado del segundo término, que es a cuadrado, coseno cuadrado, teta 0. Pero ese término no está acá porque hay dos términos, entonces se lo quito a ese cuadrado del binomio, le quito ese término para tener esos dos términos. Y hago lo mismo acá, pues el i cuadrado menos 2i seno teta, ¿no es cierto? Escribo el cuadrado de este binomio, el cuadrado del primer término, menos el doble producto, más el cuadrado del segundo término, a cuadrado seno cuadrado, y se lo quito acá, se lo quité, se fija, ahí se lo quité, igual a 0. Entonces estos dos términos que son constantes, porque coseno teta 0 y seno teta 0 son constantes, los tiré para el otro lado. Y acá, fíjense qué es lo que me quedó. X menos eso al cuadrado más y menos eso al cuadrado igual a, cuando yo factoricé por a cuadrado, se fija que va a quedar a cuadrado factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Recuerden que estos menos van a pasar al otro lado sumando. Entonces va a quedar a cuadrado, paréntesis, seno cuadrado de teta 0 más coseno cuadrado de teta 0, va a quedar a cuadrado nomás. Y ahí me di cuenta que se trata de una circunferencia de centro, este es el centro, y de radio A, ¿ya? Se pedía eso, se pedía que ustedes identificaran la curva, ¿ya? Así que chicos, así de trabajoso era, pero miren todo lo que se aprende. Bueno, ustedes debieran, perdón, en cálculo 1 no vieron geometría analítica. Yo creo que Creo que no no. alcanzamos. No, si no es que no. Profe, ¿le puedo hacer una consulta acerca de este ejercicio? Sí, En la parte de arriba, cuando empieza, cuando sí, tiene r igual a 2a coseno de teta sí. menos teta inicial, ¿por qué después abajo en la parte del paréntesis aparece un seno? Si solamente hay un coseno multiplicando. No, pues esta es una fórmula que te tienes que saber del coseno de la resta de ángulo. No es una fórmula trigonométrica, mira, a ver. Lo voy a escribir debajo de esa basura que quedó pegada ahí, coseno. Ahí entonces, Ok. mira, te tienes que acordar de esta fórmula, coseno de Vamos a alfa ver. menos beta. La Vamos a ver. fórmula es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa. Perdón, si es menos es más. Seno de alfa, seno de beta. Yo apliqué esa fórmula de trigonometría. Ah, ok. Oye, pero Gracias, ¿esta se profe. la pasaron o no el semestre pasado? Sí, Yo creo, a mí no sé, o no me pas- recordaba. pasaron Chicos, pero es trigonometría. que ustedes cuando yo les pregunto, no me acuerdo, es que el problema es este. El problema es que O sea, es al que yo le hacer la podría decir que clase, no, pero la verdad. no, pero chicos, al hacer la clase telemática, no es como presencial cuando uno le da énfasis y no golpea la pizarra, sino que trata de guiar a los alumnos a la pizarra, mire esto, qué sé yo, acá ustedes se tienen que tragar todo esto, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, aquí hay que, en lo que les estoy mostrando, está relacionado esto, está relacionado este otro, pero no fue un curso normal porque se hizo telemáticamente, chicos. Entonces ese es el problema, ¿ya? Aquí dice un alumno, Domingo dice, profe, parece que geometría analítica lo dieron como algo que todos sabíamos. Ah, sí, porque se pasa en el colegio. ¿No? Ujú. Aquí José me dice que lo pasaron y Domingo no alcanzó a terminar la frase. ¿Ya? Algunos profesores le dieron énfasis a geometría analítica, pero no todos los profesores lo pasaron. No estaba dentro No, pero del David no cronograma quiso, como tal. no, pero David no quiso que se pasara en álgebra 1. Nosotros le No, preguntamos, nosotros por le eso no preguntamos. estaba no estaba en el programa, pero algunos profesores dijeron que era importante y lo repasaron, pero no todos. ¿Ya? No, yo tuve que hacer caso exactamente lo que él pedía, porque se enojaba si uno no hacía lo que él decía. A Sí, una, a una profesora le llegó una vez un reto, olvídense, ¿ya?
Así que no, yo hice todo lo que me pidió David, pero tuve que trabajar el doble porque tuve que enseñarle a mis alumnos antes de los PDF, yo les enseñaba, los preparaba antes del PDF. Yo esto que está acá, una preparación antes del PDF también. Porque el PDF, los alumnos me decían, profe, no se entiende nada. Y yo les decía, pero por favor, chicos, el coordinador está diciendo que están los videos, en donde está todo. Profe, no entiendo nada de los videos, qué terrible. Yo no le podía decir al coordinador que mis alumnos, todo mi curso, no le entendía nada a los videos, no le entendía nada de las cosas. Me entendían, me decían que me entendían a mí, pero yo nada que ver, pues yo hacía lo que él me pedía. Terrible, ¿ah? Sí, fue algo complicado. Ya, chicos, entonces terminamos el ejercicio, entonces es súper importante que lo sepan resolver, lo vuelvan a hacer, etcétera, ¿ya? Ya, Profe, entonces, ¿usted tiene algún libro de geometría analítica que nos pueda recomendar? sí, fíjate que hay un libro SIL, espérate, es que, chicos, se los voy a dejar, ahora no se los puedo dar porque no quiero perder de vista lo que tengo que hacer, pero hay un libro SIL, que es el mejor libro de álgebra que yo conozco, y vi una edición, o sea, yo les había dicho a los alumnos, y en una sección, que fue hace un año, cuando fue presencial, un alumno me dijo, profe, encontré el SIL, pero la última edición, y es una maravilla porque hay ejercicios incluso de ecuaciones diferenciales. O sea, ese libro, chicos, es súper bueno porque sale en conjunto, sale todo, y yo recomiendo ese libro, ¿ya? Así que se los voy a dejar cuando le arregle esta cosa que se quedó pegada, ya cuando le arregle eso, entonces cuando le actualice les voy a poner ahí, SIL, edición tanto, qué sé yo, pero el link que me dio el alumno para bajarlo, yo creo que ese correo lo borré, no sé si lo tengo. Si lo tengo, obviamente se los doy, ¿ya? O si yo lo tengo, comparto en la carpeta, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahora la clase de hoy día era que había que entender lo que les había pedido yo que supieran. O sea, que avanzaran en la simetría, ¿ya? Entonces, voy a insistir en que esta cuestión de las simetrías tienen que tener cuidado, esto que está acá. Entonces, hay simetría polar, con el eje polar, el eje horizontal, hay simetría con el eje vertical, que es de 90 grados, y con respecto del polo. Pero aquí esto hay que leerlo así. Hay simetría con respecto del eje polar cuando se cumple esto o se cumple eso. Aquí hay un no. Entonces, por ejemplo, si yo al reemplazar el teta por menos teta, me queda la misma ecuación, no cambia, quiere decir entonces que hay simetría con respecto al eje X. Pero si no me pasa eso, no es que no haya simetría, sino que tengo que probar esta segunda versión. Si yo reemplazo el teta por pi menos teta y el r por menos r, si queda la misma ecuación original, entonces hay simetría con respecto al eje X, ¿ya? Lo mismo hay acá con su característica eje Y y el polo. Entonces esto, chicos, es difícil aprendérselo de memoria. Entonces, lo que yo traté de hacer es hacerle un dibujo para que, ¿no es cierto?, lo podamos entender en un gráfico de polares, ¿ya? Entonces, cuando dice dibujar R igual 1 más coseno teta, entonces, si ustedes se fijan, aquí yo puse, hay simetría con respecto del eje X, porque si yo reemplazo el ángulo por menos teta, como el coseno par, va a quedar la misma función, ¿se fija? Va a quedar ahí la expliqué. A ver, chicos, sé que no quiero que esta basura que está ahí esté molestando. A ver, al tiro lo vamos a dejar porque estamos explicando, ¿no es cierto? Y quiero que nadie se confunda. Ya, entonces ahí ya no hay basura, ¿ya? Entonces fíjense, ¿por qué aquí hay simetría respecto al eje X? Recuerden que hay que probar todas. Si no me resulta una o veo la otra. Entonces cuando yo reemplazo el ángulo teta por menos teta, me queda la misma, r igual 1 más coseno teta, porque el coseno es una función par. Entonces lo que yo hice fue darme ángulos. Por ejemplo, medí para 0 grados, ¿cuánto es la distancia del polo? Entonces aquí coseno de 0 quedó 1, más 1 me quedó que aquí hay una distancia de 2. ¿Ya? Y empecé después a darme valores hasta que llegué a 90 grados. ¿Ya?
todos los valores son menores, porque el más grande es cuando el coseno de 0 vale 1, pues después va disminuyendo las distancias para los distintos ángulos, y cuando llegué a 90 grados, el coseno de 90 vale 0 y me quedó que esta distancia valía 1, el R vale 1. Ya, seguía aumentando la cuestión, ¿no es cierto? Hasta que llegué, chicos, a pi. Cuando vale pi, coseno de pi vale menos 1 más 1, 0, vuelva a ese punto. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno sabe que como es simétrica respecto del eje X, entonces se repite abajo. Creo que se las dibujé con un programa. A ver, ¿dónde está? Ahí está, pues, ahí está bien dibujado. Ese se llama la cardioide. La cardioide, ¿te fijas? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? El mismo ejercicio, practica esto. ¿No es cierto? El R valía 1 más coseno teta. Anda dándote ángulos, por ejemplo, de 45 grados. Para 45 grados te va a quedar con raíz de 2, qué sé yo, pero ahí usas la calculadora. Después lo haces con 30 grados, ¿ya? Coseno de 30 es seno de 60, un medio raíz de 3. 1 más un medio raíz de 3. Entonces, vas teniendo las distintas distancias y te vas dando cuenta. Aquí, por ejemplo, aquí puedes hacer con 30 grados también. O sea, 30 grados acá son 30 más 90, con 120. Y vas a tener esa distancia, ¿ya? Hasta que llegas a pi, y en pi te queda 0, ¿ya? Y entonces se hace esa parte nomás, y después la otra se dibuja igual, porque se trata de una curva que es simétrica respecto del eje X, de este eje. O sea, este eje que está acá actúa como un verdadero espejo, ¿ya? Se refleja lo mismo, ¿ya? Entonces, chicos, no hay simetría respecto del eje Y. La distancia de este punto a la distancia de este punto son distintas y tampoco hay, ¿no es cierto?, polar. La distancia, esa distancia es distinta de esa distancia. Solamente hay simetría con respecto al eje X, ¿ya? O sea, si ustedes prueban la otra simetría, un alumno estudioso hace eso, pues, prueba, ya, veamos si hay con respecto al eje Y. Entonces prueba las opciones y no le va a salir ninguna. Ya, porque hay solamente simetría con respecto de X y permite... Tendríamos que hacerlo en vertical, ¿o no? ¿Ah? Para hacer lo mismo teníamos que hacerlo en vertical, ¿o no? Claro, pueden hacerla como 1 más seno teta, ¿ya? Apuntando hacia arriba. Entonces va a quedar el corazón al otro lado, ¿ya? Chicos, entonces, en el PDF se aborda hasta cálculo de área, ¿ya? Entonces, cuidado, yo les voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, yo dibujé este como sector circular, pero no un sector circular, sino que estoy diciendo que esta es la curva R que depende de teta, esta que está acá. Se mueve desde teta igual 0 hasta teta igual 1. Yo quiero calcular el área bajo esa curva que está ahí. Entonces, para hacer la partición de Riemann, acá no vamos a poder hacer rectángulos, pues vamos a tener que hacer triangulitos. Entonces yo le dibujé un triangulito chiquitito acá. Entonces, este triangulito, cuando es muy chiquitito, si ustedes se acuerdan de física, cuando vieron la velocidad angular, ¿no es cierto? Si este es el radio R, y este es un ángulo de teta, lo que recorre esto es R de teta. Entonces esta va a ser la base de un triángulo extraño, va a ser base, que es R de teta, por la altura R, si multiplicamos queda R cuadrado de teta. Entonces el de A es R cuadrado de teta medio, ¿ya? Base por altura dividido por 2, acuérdense que el 2 porque está ahí. Si yo integro esto, me queda la fórmula que está en el PDF explicada, que el día viernes voy a tratar de explicarles, ¿no es cierto? Pero ahora ya tienen noción, ya están preparados para leer el PDF. Entonces, chicos, estas fórmulas permite calcular áreas en polares. Es un medio de, ¿desde dónde? Desde donde empezó hasta donde terminó. Entonces yo como aplicación de esto les calculé el área de la cardioide, esa misma que dibujamos. ¿Cuánto vale el área de esta? Entonces, obviamente, como es simétrica, sacamos la mitad nomás. La mitad del área es esto que está arriba. Entonces, la mitad del área va a ser fórmula, un medio de la integral ¿desde dónde? Desde 0 hasta pi. ¿De quién? Del R al cuadrado, esto al cuadrado. Entonces, chuta, le puse T, chicos, porque
estoy acostumbrada a las paramétricas, La entonces costumbre. le puse t, pero ya entienden que es teta, ¿ya? Así El que, coseno del ángulo de ángulo, sí. claro, no, y además que como las variables son mudas, no hay gravedad, pero en realidad didácticamente debía haber puesto teta 0, ¿ya? Igual se las voy a cambiar cuando la actualice. Entonces, empecé el cuadrado del binomio y empecé a integrar los 4 términos. Entonces, el primer término, que funciona al derivarla con respecto de t, me da 1, t evaluado en pi y en 0, pi. Después 2, que funciona al derivarla me da coseno, 2 seno de t, en pi y en 0 da 0. Después me quedaba el último término, que lo dejé escrito, y apliqué la fórmula de el coseno del ángulo doble. 1 más coseno 2 teta, 2t dividido por 2, el 1/2 lo tiré para afuera, y me quedó la integral de 2 términos, la integral de 0 a pi de 1 más la integral de 0 a pi de coseno de 2t. Entonces, esta que está acá es 0 porque la primitiva de coseno 2 teta es seno de 2 teta dividido por 2. ¿Por qué dividido por 2? Por la regla de la cadena. Si yo derivo coseno de 2 teta, ¿no es cierto? Perdón, si yo derivo seno de 2 teta, me queda coseno de 2 teta por 2. Por 2. Entonces, tengo que dividir por 2. Pero no aporta nada porque cuando reemplaza en pi te va a quedar seno de 2pi y cuando reemplaza en 0 te va a quedar seno de 0, es 0. Así que queda pi más 1/2 pi, 3 medios pi. Ese es el valor que tiene esta área que está acá, ¿ya? ¿Pero esa es la Miren, completa o la de arriba? Esa es solo la de arriba, creo, ¿no? completa, porque esta es la mitad, ¿se fija? Mira, aquí Sí, sí, puse sí. A dividido por 2, pero este 2 lo pasé después Ah, multiplicando. lo paso multiplicando, sí. Sí, ahí Claro, entonces tengo el área total. ¿Ya? Entonces, sí. Sí, sí, me chicos, pasó eso. puta, es súper, como el último PDF es como que no alcanzara en una hora, porque es muy largo. Entonces yo preferí, ¿no es cierto?, mostrarle el detalle de lo que viene para que cuando lo revisemos algunos ejercicios que aparecen ahí, se entienda mejor el PDF, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ese PDF, ahora van a entender de qué se trata, ¿ya? Entonces, tarea para el viernes, tratar de dibujar, por ejemplo, la caracol con lazo. Quien sabe dibujar la caracol con lazo, la sabe dibujar todas. Yo se las voy a escribir acá, una caracol con lazo, pero no con el programa. Ustedes después con el programa comprueban que es la misma. Pueden hacer esta. Entonces la caracol con lazo tiene un lazo en el medio, es parecida a la cardioide, pero tiene acá una guatita, un lazo acá en el medio, aquí queda como una guatita, ¿ya? Entonces, miren lo complicado que una vez pidieron, hace la coordinación anterior, pidieron calcular el área del lazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen este ejercicio es súper bueno para que puedan practicar. Si ustedes saben dibujar esto, aquí hay que usar la convención. Pues acuérdense que, por ejemplo, chicos, por decirle, ya. Si yo reemplazo este ángulo por pi, acuérdate, mira, este ángulo del teta por pi te va a quedar coseno de pi, que en menos 1 por 2 va a quedar menos 2 más 1, va a quedar r igual menos 1. ¿Qué significa? Que para 180 grados va a cambiar la dirección del R al otro lado. ¿Ya? Eso significa. Entonces, se aplica la convención para poder dibujar. Entonces, esta es súper complicada, es muy difícil. Entonces, ustedes pueden probar con varios ángulos. Entonces, se van moviendo hasta que vayan descubriendo la forma que va quedando. ¿Ah? Y después se van a dar cuenta que cuando uno se mueve un poquito, dibuja una mitad del lazo. Y si sigue, se llena la última parte del lazo. ¿Ya? Ya, chicos, entonces les pido entonces que traten de dibujar ustedes una curva polar y la comprueben con sus programas, con el GeoGebra o con cualquier otro, y entonces vayan viendo, bueno, ¿y por qué no me di cuenta de esto? ¿Por qué no tomé en cuenta tal cosa? ¿Por qué no me salió? Y ahí uno va aprendiendo, ¿ya? Así que, chicos, eso les quería decir. Bien, entonces ahora estábamos grabando, ¿no es cierto? Sí, sí, todavía estamos grabando. Ya. Entonces, chicos, aquí me despido y el día viernes seguimos, ¿ya? Ok, profe, gracias por la Ya, clase. chicos. Esté bien. Ya.